Auspician El Otro Lado de la Pandemia. Aprisa. Estudio Jurídico Pedrotti. Gestal, Servicio de Logística. Sindicato de Luz y Fuerza. CGT Rafaela. Galo Distribuciones. El Abasto Verdulería. Centro Humanizar. Marcelo Toninetti, asesoramiento en limpieza y desinfección institucional. Rimax Confianza. Tozone Grupos Electrógenos. TSA Bursátil. Y Senador Alcides Calvo. Y aquí estamos en una semana intensa en materia sanitaria en nuestro país, pero en otros temas también, con indicadores económicos realmente devastadores, con un sector que sigue siendo muy castigado y que reclama la urgente sanción de la ley de emergencia. Estamos hablando de el gastronómico, sector hotelero, del turismo. Por eso hoy tenemos a nuestros invitados, al señor Fernando Camuso. Fernando, gracias por estar acá. Gracias, Ale, gracias a ustedes. Bueno, Silvina Imperiale, que te vimos en cada una como representando al sector que está tan afectado. Buenas tardes. Gracias, Soledad, por la invitación y muy buenas tardes. La verdad es que gracias por la oportunidad de contar un poco cuál es la realidad del otro lado de la pandemia que a veces no tomamos en cuenta y que esto también es tan o más preocupante que, no digo más preocupante que la salud, pero que sí es realmente muy preocupante. Y doctor López, ¿qué semana hemos tenido? ¿Cómo está? Hola Sole, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Bolsonaro creo que tomó conciencia de que no es un chiste el coronavirus. Esperemos que tome conciencia. La única manera, escuchando lo que decía recién Silvina, de poder enfrentar de manera seria esto es tomándolo conciencia y dándole la importancia que merece la situación sanitaria para que entre todos podamos construir posibilidades de que el sector económico, el trabajo y la vida no se afecte tanto, o si se afecta como se está afectando, por lo menos tengamos alguna posibilidad de hacer algo. Bueno, Fernando, una semana en donde está palo a palo todo lo que nos arroja esta emergencia sanitaria y también todas las transacciones, el tema de los bonistas, la deuda, riesgo país, indicadores, caída de bonos. ¿Cómo estamos? Estamos complicados, obviamente. Estamos cerrando un canje, muy difícil, por cierto. El gobierno ya ha presentado la última oferta de canje, o lo que esperamos sea la última oferta de canje, y tenemos que esperar que por lo menos un grupo que está muy duro nos diga si van a entrar o no van a entrar. Yo creo que ya el gobierno ha hecho una mejora sustancial respecto de la iniciativa original, con lo cual casi que prácticamente a todo lo que pidieron los bonistas de alguna u otra manera se ha contemplado. Hay alguna batalla legal dando vuelta, pero a mí me parece que ya el gobierno ha hecho, o está haciendo, mejor dicho, en ese sentido un esfuerzo importante. El problema va a ser, y espero esto se solucione, lo que va quedando después, ¿no? O sea, lo que queda después de la economía real. Una vez cumplido esto hay que empezar a ordenar todo lo que está básicamente desordenado, y eso es el mercado cambiario, eso es seguramente la única manera que encontramos de financiar esta cuarentena o esta pandemia, entre otras cosas, que es por una fuerte emisión, y si después el Banco Central no hace los deberes y no lo hace muy, pero muy bien, eso se puede desmadrar y nos puede traer mayor golpe inflacionario, o sea, un nivel de precios muy alto. Así que va a haber que ordenar todo. Pero también todavía no sabemos cómo va a quedar la estructura productiva, y cuando digo la estructura productiva, también del comercio, de los servicios, del pequeño comercio, porque mucho ha cerrado y porque lo que cierra no se vuelve a abrir y porque a junio cerrado tenemos un desempleo de casi 3 millones de personas. Y me parece que ahí es donde la cuestión va a ser vital. Cada sector tiene un problema en sí mismo, pero la realidad es que a nivel agregado los números son muy, muy devastadores. Además, muy tremendo. Recién escuchábamos a Silvina decir, bueno, si no llega el ATP, ¿cómo vamos a seguir en los próximos días? Bueno, un sector que comienza pero en condiciones que no son las normales, en donde hay gente todavía con temor y en donde además necesita herramientas urgentes. Es un sector que fue el primero, inclusive antes de la declaración oficial de la pandemia y del primer aislamiento obligatorio, que vio suspendidas sus actividades. A nivel local, la gastronomía suspendió sus actividades el lunes 16, creo que fue de marzo, y a nivel hotelero lo fue el 17 de marzo por una resolución del Ministerio de Turismo de la Nación. Desde ese día nuestros establecimientos están cerrados.
Desde ese día, el 80% de la hotelería del país y de nuestra región está cerrada, salvo en nuestra localidad, un par de establecimientos que han decidido abrir. El resto de los establecimientos no lo hace porque estamos realmente muy limitados. Sin viajantes, porque casi todos han apelado al home office, sin viajeros, sin eventos, con muchas restricciones de circulación, donde la mayor parte de nuestros clientes eran viajantes y personas que venían a trabajar o a comercial, con todo en nuestro contexto agroindustrial, no tenemos clientes. O sea, tenemos la posibilidad técnica de abrir los hoteles sin clientes. Entonces, es más barato mantener el establecimiento cerrado porque al menos no gastas luz, no tenés la calefacción encendida, no tenés marchando los calefactores, los termotanques, las calderas, y no abrir para seguir acumulando y no seguir generando deudas. Como te decía recién, si no tenemos la asistencia del ATP, y no obstante con la asistencia del ATP va a haber empresas que no lo van a poder sostener porque el ATP cubre el 50% del salario del trabajador, pero las leyes sociales, la luz, el agua, el gas, sigue marchando. Todo eso sigue corriendo. Todo el costo laboral debe ser un 30%. Claro, es apenas un 30 o un 40% del costo total de funcionamiento, más allá de que, y bueno, pero no pagas IVA porque no estás facturando. Sí, bueno, pero no es el único gasto el IVA o no pagar ingresos brutos porque no están facturando. En un rato vamos a seguir hablando de qué herramientas necesitaría poner en marcha el gobierno que ayude directamente a estos sectores, pero antes le pregunto, esto es la pandemia, doctor, es ese equilibrio tan delgado entre la salud y todo esto que también forma parte de la vida y de la salud de las personas. Mirá, el gran desafío acá de los que gobiernan nuestro país es encontrar los remedios para la cuestión sanitaria y para el resto de las actividades de la vida. Creo que estamos, después de casi 4 meses de medidas de distanciamiento, estamos en un momento en donde hay que pensar en el periodo más mediato, o sea, en el plazo mediano y ya más largo, fundamentalmente por lo que decían recién Fernando y Silvina, porque también eso es lesivo para la cuestión social, aquellos determinantes desde lo social que tienen que ver con el empleo, con el trabajo, con las capacidades de acceso a bienes que tenemos las personas, también tienen que ver con el entramado sanitario de cada uno de nosotros. Y parece que hay, el otro día escuchaba a un economista decir que hay todavía espacios en donde el gobierno no ha buscado todavía estirar del todo, tensar del todo la cuerda como para proponer alternativas al sector comercial, al sector empresario. Un ejemplo clásico es el costo total que tiene dentro de lo que son los costos operativos de una empresa, el sistema financiero. El sistema financiero sigue teniendo ventajas en relación a lo productivo y al sector de servicios, porque más allá de que seguramente las operaciones han disminuido, las comisiones y los niveles de tasa que siguen cobrando las entidades financieras siguen dando una rentabilidad que va dando una diferencia notoria en relación a lo que son el resto de los sectores, el sector hotelero, el sector gastronómico, el sector nuestro, el sector de la salud. El sector de la salud, con esto que ha enfocado todo al control de la pandemia, ha prorrogado todo lo prorrogable, todo lo que se podía postergar dentro de lo que eran situaciones sanitarias que se podían manejar en otros tiempos, se han prorrogado, se han dispuesto espacios de internación para que si eventualmente había una sobrecarga del sistema de salud, pudiera haber oferta de camas disponibles para esas personas que la pudieran necesitar, ha visto también disminuido la fuente de ingreso, con otra dificultad mayúscula que tiene que ver con las grandes dificultades financieras que tienen hoy los financiadores del sistema, como son las obras sociales o las prepagas. Entonces, todo esto también genera dentro del sector de la salud un nivel de estrés muy fuerte, porque lo que empezamos a ver entre
la situación de riesgo que tiene una empresa ante todo lo que tiene que disponer para contener una situación eventual de COVID, en donde los trabajadores pueden necesitar medidas de aislamiento o de protección, cerrarlo preventivamente o tener oferta de camas para poder responder a algo que no sabemos bien cuándo puede ocurrir y postergar todo lo que son los ingresos fijos que tenemos habitualmente en el sistema, está haciendo que muchas empresas del sector de la salud estén hoy dependiendo del ATP, pero en el plazo un poquito más largo no sabiendo realmente qué es lo que va a ocurrir con el sector. E insisto con algo, el sistema de salud argentino se compone de básicamente dos subsectores, el público y el privado. En la ciudad de Rafaela, para que tengas un ejemplo, el 30% de las personas se atienden en el subsector público, el 70% de las personas se atienden en el subsector privado. No hay manera que el subsector público compense si hay una caída de atención del subsector, de este 70% del subsector privado. Cuando en estas situaciones de crisis históricas que hemos tenido en el país se ha derramado gente por pérdida de empleo, pérdida de capacidad de compra de bienes sanitarios en el subsector privado al subsector público, el subsector público ha entrado en crisis. ¿Sí? Si esto mismo ocurre a nivel país, realmente es un problema mayor. Por lo tanto, me parece que ahí está el desafío que tienen que encontrar tanto el presidente como sus ministros, como el gobernador, como los referentes locales de municipios, alternativas para que en esto de cuidarnos, en la integridad del cuidado, también la cuestión económica se tenga en cuenta. Fernando, es la tormenta perfecta, digo, porque no venía bien la economía argentina, no es que nos encontró como otros países quizás mejores parados, nos encontró por allí en una situación compleja y sumado a esto, todo esto que están exponiendo. No, sí, es la tormenta perfecta, por supuesto. Veníamos muy mal. Ahora, si uno ve, por ejemplo, todos los países de la región, uno ve que incluso los países de la región están intentando financiar este aumento de gasto fuerte de todos con colocaciones financieras, o sea, emitiendo deuda. Argentina está, pero en otro planeta en esas cuestiones, lamentablemente. Entonces, la fuente de financiamiento hoy es solo una. Por eso yo creo que es muy difícil poder solucionar esto. Creo que a veces cometemos por ahí el error de no lograr dimensionarlo. Siempre, como dijo Silvina, ¿no? Perdón. Sí. Como dijo Silvina, la cuestión de la salud va a estar siempre por encima de la cuestión económica. El punto es que en algún momento se empiezan a chocar. O sea, tenemos que decidir o tenemos que tener la capacidad para trabajar y generar recursos para darle de comer a nuestros hijos, entre otras cosas. Entonces ahí la cosa se pone complicada. Cuanto más extendamos la cuarentena, más vamos a tener que financiar esto. No hay otra. Más yo tengo que empezar a pensar cuánto ATP voy a tener que poner en disponibilidad de toda la estructura productiva. Y eso, si yo lo pongo en dimensiones agregadas para tratar de ordenar la macro, y bueno, ya las consecuencias cada vez van a ser peores. Ahora, está todo absolutamente relacionado. El problema que tenemos es que en general, de alguna manera tratamos de, bueno, hacemos esto y saco de acá y pongo acá, pero no resulta así. Si yo termino la pandemia, la cuarentena hoy y puedo empezar a movilizar la actividad, es una cosa. Si yo la extiendo 30 días y a los establecimientos o a la producción que no le doy la posibilidad de operar durante 30 días, le tengo que dar otra cosa. ¿Qué le doy? Bueno, le doy recursos, le doy dinero, le doy ATP, que por supuesto ni cerca, es un paliativo, ¿sí? Porque en definitiva todos además queremos ganar nuestro sustento y trabajar. Eso se va desordenando cada vez más en el tiempo, no hay manera, no hay forma de eso. Después de la pausa me decís, ¿qué pasa con los impuestos? Bueno, porque más allá de eso, de postergarlos, en algún momento se acumulan y no terminan siendo la herramienta que pretenden los sectores que no pueden trabajar. Pero eso en un ratito. Ahora hacemos la primera pausa. Cuando volvemos seguimos desarrollando todos estos temas.